Cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, leemos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 18, después de haber, fue en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, después de haber pasado por Filipos, Tesalónica, Berea, y estando allá en Berea, tuvo que salir y se fue a Atenas, y mientras esperaba a sus compañeros, dos de sus compañeros, y se fue entonces a Corinto. Y allí en Corinto él entró con miedo para predicar el evangelio, pero Dios le dice: no tengas ningún temor, nadie te va a hacer daño, porque yo tengo aquí mucho pueblo. Y de tal manera que el apóstol Pablo pues estuvo allí 18 meses. Y en esos 18 meses pues por supuesto que el evangelio se predicó y hubo una gran bondad para la gente. Corinto estaba situada en el istmo de Corinto, precisamente, ¿verdad? Ese terreno que une la península del Peloponeso con Grecia, y era una ciudad muy grande, y era una ciudad que tenía muchas facilidades, facilidades porque podía comunicarse tanto para el este como para el oeste, ¿verdad? por el mar. Y sin embargo, después de que Pablo se va de allí de Corinto y llega a Jerusalén y luego se regresa y está en Antioquía y luego inicia su tercer viaje misionero y llega a Éfeso, y mientras está allí en Éfeso él va a durar como 3 años, un poquito más de 3 años, predicando el evangelio. Le llegan noticias, probablemente por carta, de lo que estaba sucediendo en Corinto. Había muchos problemas en Corinto. Allí ya tenía un tiempo predicando Apolos. Y lo que le preocupaba a Pablo era pues los diversos problemas que había. Y cuando probablemente llegaron Aquila y Priscila, y le contaron ya más por cartas diferentes, se pasa mucho tiempo mientras llegaba, ¿verdad? Y allí Pablo estaba recibiendo de esta pareja pues noticias muy directas, ¿verdad? Y le hacen saber los problemas que tiene Corinto, ¿verdad? Y entre muchos de esos problemas pues era la división que había, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 3 el apóstol Pablo le está diciendo: yo no les puedo hablar como a espirituales porque son carnales. Cuando permiten que haya esas divisiones, esos celos, esas iras, esas contiendas entre ustedes, están actuando como carnales. Se han olvidado de todo lo que aprendieron años atrás, ¿verdad? Dice: porque aún sois carnales, dice el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿verdad? Es decir, había inquietudes, ¿verdad? Había sospecha de que había otros intereses mayores, ¿verdad? Y también pues había oposición entre ellos mismos, lo que propiciaba la división. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo ahí en el versículo 9, en el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, ustedes dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Dice: pero ¿qué somos? ¿Qué es? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Son colaboradores. Entonces él está hablando allí, el apóstol Pablo está exhortando
para que se quite todo eso, que se enseñe y que entiendan la sana doctrina, la palabra, el evangelio. El hermano Toño en su clase decía en el ministerio del Señor, en el evangelio de Mateo, que los líderes religiosos estaban enseñando cosas diferentes, que no solamente atraían al mismo judío, sino que lo alejaban de Dios, Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, verso 9 de 1 Corintios 3, disculpen si no mencioné el libro en el que estamos, 1 Corintios 3, versículo 9, somos colaboradores, todos somos colaboradores. Y dice, y vosotros sois labranza de Dios. Vosotros sois labranza de Dios. Y luego el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estamos edificando en la iglesia? Estamos poniendo otras cosas que no deben de estar dentro de la iglesia. Ese es el problema. Nuestra lección, nuestro tema en esta mañana es: tengamos cuidado de cómo edificamos. Tengamos cuidado de cómo edificamos. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Y si recordamos nosotros al apóstol Pedro, cuando él y Juan fueron puestos en la cárcel, ahí en el templo, y lo sacaron el siguiente día, y está allí el Sanedrín, están las autoridades y está el pueblo, ¿verdad? Y cuando sacan a Pedro y a Juan, Pedro aprovecha para predicar el evangelio y acusar a los líderes religiosos de lo que habían hecho. Ellos estaban edificando mal, ¿verdad? Y dicen en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Entonces, miremos lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el versículo 4, capítulo 2, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4 y capítulo 2 y versículo 4. Dice la escritura, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando, en el versículo anterior está hablando, en los versículos anteriores está hablando de Cristo, ¿verdad? Dice, y debemos de acercarnos a él como piedra viva, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie puede poner otro fundamento legítimamente, ¿verdad? Porque ya está puesto allí uno, y ese es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado de cómo edificamos. Vamos a ver dos puntos, ¿verdad? Y con sus divisiones en ellos, ¿verdad? El primero de ellos es, edifiquemos sobre el fundamento. En 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios 9, ¿verdad? Y versículo 11, ¿verdad? Dice la escritura. Disculpen, no es el capítulo 9, es el 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11. Versículo 11, me equivoqué aquí. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Y debemos de acercarnos a él confiadamente. Y debemos de edificar o debemos de estar en
el fundamento que es Cristo. Cuando el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos allá en Cesarea de Filipos y estaba con ellos, ¿verdad? Él tenía casi, o iba a cumplir casi 3 años de su ministerio. Y en esos casi 3 años, pues él había enseñado mucho la palabra del Señor. Había enseñado el Antiguo Testamento tal como se debería de enseñar. Porque él reprocha, ¿verdad?, que los líderes estaban enseñando diferentes cosas. Estaban haciendo a un lado la ley de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, pues, es lo que está tratando de hacer, ¿verdad? Cuando están allí en Filipos, ¿verdad? Él les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le responden, dicen que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, que eres Elías, que eres alguno de los profetas. Y ustedes, ¿quién decís que soy? Y entonces Pedro, adelantándose, ¿verdad?, en su carácter, en su manera de ser, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, el Señor le responde a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca, verdad? Hemos mencionado en otras ocasiones, y tanto en la clase del hermano Wally, ¿verdad?, como Toño, ¿verdad?, y su servidor, es aceptar la divinidad de Jesús. Nuestro hermano Toño mencionó el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿verdad?, donde Juan, el apóstol, está diciendo, hablando de las señales, hizo además el Señor muchas señales que no están en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero las que están escritas, ¿verdad?, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿verdad?, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna, ¿verdad? Entonces, lo que Pedro está aceptando allí cuando le dice, tú eres el Cristo, ¿verdad?, está aceptando la divinidad de Jesús. Cuando nosotros se nos predicó el Evangelio, lo oímos y comprendimos en dónde nos encontrábamos delante de Dios, sabíamos que éramos pecadores y que estábamos separados de Él por causa del pecado, pero oyendo el Evangelio miramos la oportunidad de que nuestros pecados fuesen perdonados. Y pasamos, ¿verdad?, nos levantamos y le dijimos al predicador, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y fuimos bautizados. Y el Señor nos añadió a su iglesia, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado cómo estamos edificando, porque cada uno está edificando. El apóstol Pedro está diciendo allí en el capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cada día en nuestra vida, en nuestro diario vivir, allá afuera, ¿verdad?, edificamos sobre el fundamento de Cristo, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes somos? Mostramos al resto o a todos los que nos rodean que somos diferentes en toda nuestra conducta, en todo nuestro vivir. Dice el versículo 10 de 1 Corintios 3, dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y si la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar.
Allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, ¿verdad? Y otro edifica con madera, con heno, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser probado por el fuego, ¿verdad? Y la que prevalezca, ¿verdad? Pues será bien aceptada por el Señor. Entonces, edifiquemos sobre el fundamento. Recordamos nosotros cuando en el día de Pentecostés están todos los apóstoles y viene aquel ruido ensordecedor y aquel viento recio, ¿verdad? Y que aparecen lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas de los apóstoles y empezaron a hablar las maravillas de Dios, dice Hechos 2, versículo 11, ¿verdad? Empezaron a hablar las maravillas de Dios y todos les oían hablar en la lengua en que habían nacido, ¿verdad? Porque estaban allí prácticamente como 16 naciones representadas. Todos eran judíos, ¿verdad? Pero esos judíos habían nacido en el exilio, habían nacido en diversas regiones del mundo de aquel tiempo, tanto de África como de Europa y de Asia, ¿verdad? Así que se quedan asombrados, ¿cómo les oímos hablar, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pedro está predicando ese sermón que está allí desde el versículo 22 del capítulo 2, les habla de Cristo, les habla de la vida, de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo menciona ya en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Cuando les habla del evangelio, el evangelio que os he predicado, el cual también creísteis, en el cual también perseveráis, les dice a los corintios, ¿verdad? Porque si no, creísteis en vano, ¿verdad? Entonces necesitamos tener cuidado de ver cómo edificamos para no caer o para no haber creído en vano en Jesucristo. Tenemos que estar constantes, ¿verdad? Debemos entonces predicar, de hablar, de oír, de proclamar la sana doctrina. Dice en el capítulo 2 de Tito, ¿verdad? Dice, tú habla conforme a la sana doctrina, ¿verdad? Es decir, no hables otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar eso, ¿verdad? Quizás por años, por meses, estuvimos oyendo enseñanzas que aparentemente eran de las Escrituras, ¿verdad? Pero estaban un poquito cortadas, tergiversadas, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 15 y versículo 16, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego le hace una exhortación, mas evita profanas palabrerías, porque solamente van a conducir a la impiedad, ¿verdad? Entonces tenemos este primer punto, edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad? sobre esa roca, ¿verdad? Tú eres el Cristo, que creemos en Él, y si creemos en Él vamos a obedecer lo que Él dice. Es como el respeto, ¿verdad?, que debemos de tener siempre en las cosas de Dios. Si respetábamos a nuestros padres, ¿verdad?, cuando estábamos bajo la tutela de ellos, ¿verdad?, con más ganas, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, debemos de respetar, ¿verdad? Es decir, debemos de tener una reverencia
suprema en las cosas que Cristo enseña. El segundo punto, ¿verdad?, que va a comprender varios subpuntos, quizás no los veamos todos hoy, ¿verdad?, pero es: edifiquemos conforme a las instrucciones de Dios o las instrucciones divinas, ¿verdad? Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 20, ¿verdad? Y está diciendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, esa piedra que soporta todo el edificio, ¿verdad? Como allí lo que leíamos en 1 de Pedro capítulo 2, vosotros como piedras vivas, ¿verdad?, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando estamos aquí, estamos ofreciendo a Dios sacrificios espirituales. Cuando estamos cantando, bueno, lo vamos a ver en el siguiente, en las instrucciones que hay en lo que Dios demanda, ¿verdad? Así que lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salvación, ¿verdad?, con la salvación. Sigamos las instrucciones que tiene las Escrituras para la salvación. No oigamos ni hagamos caso a esas enseñanzas erróneas, ¿verdad?, falsas. Acepta a Cristo en tu corazón y eres salvo. No es así. No es así como el Señor lo demanda. O haz una oración y arrepiéntete y acepta a Cristo en tu corazón y eres salvo. No es eso. Dice el apóstol Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cómo es esa salvación? Bueno, hay un proceso para salvar, para que el hombre se salve. Y debe de escuchar el Evangelio, ¿verdad? Debe de oír el Evangelio. Así empezamos todo. En la primera ocasión que yo estuve en una reunión de la Iglesia de Cristo, ¿verdad?, oí el Evangelio, oí las clases, el Evangelio, y como por 6 meses estuve oyendo domingo por la mañana y domingo por la tarde, y en el domingo por la tarde teníamos una reunión de jóvenes, ¿verdad? Prácticamente era todo el domingo, estábamos juntos, ¿verdad? Estábamos quizás por las distancias que había allí, o que hay en la Ciudad de México, ¿verdad?, de que no podíamos ir a la casa a comer y luego regresar, nos quedábamos y oíamos, bromeábamos y estábamos contentos, ¿verdad? Y oíamos la palabra, teníamos las clases, teníamos la predicación, oíamos, ¿verdad? Y dice escribe el apóstol Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es como nace la fe en la persona. La fe no es algo que viene mágicamente en la persona, no. La persona escucha y guarda en su corazón espiritual, en la mente. Este es el corazón espiritual. Allí guarda la palabra y empezamos a acordarnos de ella conforme vamos avanzando en escuchar el Evangelio, en escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando hemos oído y cuando pasamos al siguiente proceso, creemos, aceptamos, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino a este mundo, Él se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Escribe Juan en el Evangelio de Juan, de él, capítulo 1 y versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros vemos la gracia en las Escrituras. Escuchamos la palabra y miramos lo que hizo Dios en su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos exhorta a que tengamos el sentir de Cristo. Allá leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en delante, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se conformó a seguir siendo Dios, sino que se despojó de su divinidad y vino a este mundo. Nació de aquella Virgen María y creció allí, primero los primeros años allá en Egipto y luego en Galilea. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad?, empezó su ministerio, ¿verdad? Dice Lucas allá en el capítulo 3, parece que versículo 20, y Jesús mismo, siendo como de 30 años, empezó su ministerio, ¿verdad? Y empezó a predicar y a enseñar y a hacer señales. ¿Para qué? Para que creyeran en Él, para que le aceptaran como enviado de Dios, y que sus palabras, sus enseñanzas, eran enseñanzas de Dios. Y los milagros, las señales que hacía, era para que lo aceptaran. Es lo que Juan dice, ya mencioné Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿verdad? Para que creyendo en Él tengáis vida, para que creyendo en Él tengamos vida, pero vida, ¿verdad? Mucha vida. Dice el Señor, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Vida eterna, ¿verdad? Entonces, creemos en Jesús, pero ya oímos el Evangelio, ya lo creímos, pero hasta ahí nos quedamos. Yo allí me estacioné un tiempo, ¿verdad?, unas semanas, ¿verdad? Después viene el siguiente paso en el proceso, es arrepentirse, ¿verdad? Arrepentirse significa cambiar nuestra manera de pensar. De aquí, de los pensamientos, vienen todas las acciones que hacemos. Dice la Escritura, el Señor Jesucristo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las blasfemias, las fornicaciones, los adulterios, todo sale de aquí. Y nosotros lo sabemos porque lo experimentamos mucho tiempo antes de conocer la palabra del Señor. Entonces hay que arrepentir, empezamos a cambiar nuestra mente, a tratar de no tener siempre ideas que van en contra de lo que es moralmente aceptado tanto por la sociedad, pero principalmente por Dios, ¿verdad? Hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Al Señor le dijeron, ¿verdad?, que eran muy pecadores todos aquellos que habían sido muertos por Pilato, ¿verdad? Aquellos galileos que fueron muertos, lo leemos ahí en Lucas capítulo 13, ¿verdad?, y versículos 1, 2, 3, ¿verdad? Y el Señor les dice, no crean que la sangre que mezcló Pilato de los sacrificios y la sangre de ellos, murieron porque ellos eran más pecadores que los demás, no. Dice, no, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, dice, ellos no eran más pecadores que todos los hombres de Jerusalén. Versículo 5 dice, no, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces hay que oír el Evangelio, hay que creerlo, hay que arrepentirnos, pero no es suficiente, no es suficiente. Hay que confesar a Cristo como el Salvador. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón espiritual, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 10.
Entonces hay que arrepentirse, hay que confesar a Cristo, ¿verdad? Bueno, ya se repitió, hay que confesar a Cristo. Ahorita que me dije arrepentirse, recuerdo en Lucas capítulo 24, después de la resurrección de Jesucristo, cuando está con aquellos dos que van de Emaús a Jerusalén, de Jerusalén a Emaús más bien, y está el Señor con ellos y va caminando, etcétera, y luego llegan a Emaús, ¿verdad? Y luego él hace como que se va a ir y le dice, no, quédate ya, mira, está declinando el día. Y allí cuando parte el pan, ¿verdad? Entonces conocen que es Jesús y Jesús se desaparece. Y se quedan aquellos dos discípulos emocionados y se dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, y se salen de la casa y se regresan a Jerusalén, llegan con los demás discípulos y les cuentan, ¿verdad? Lo que ellos había pasado con ellos con el encuentro con Jesús, ¿verdad? Y estaban diciéndole, ¿verdad?, que sí, Jesús resucitó, y en eso aparece él, ¿verdad? Y come con ellos y le dice, miren, un espíritu no es sólido, ¿verdad? Tienen algo de comer y come ahí con ellos, ¿verdad? Y les dice allá del versículo 24, ¿verdad? Dice, no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y resucitase el tercer día. Y les dice, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad?, que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón de pecados, les dice allí. Pero antes les había abierto el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, ¿verdad? Y es por eso la exhortación, ¿verdad?, que cuando vayamos a leer las Escrituras, vayamos a Dios en oración y pidamos su guía para que vaya yo comprendiendo lo que estoy leyendo. Hagámoslo, hagamos un hábito de eso, de orar a Dios, ¿verdad?, y leer las Escrituras, ¿verdad? Después de confesar a Cristo, ¿verdad?, viene el bautismo, ¿verdad? Y de confesar a Cristo, recuerdan ustedes a aquel tesorero de Candace, ¿verdad?, que leía las Escrituras pero no entendía exactamente de qué se trataba, ¿verdad? Y allí fue mandado Felipe, y Felipe le abrió estas Escrituras, le habló del Evangelio, ¿verdad? Y luego dice el eunuco, ahí hay agua, cuando llegan a cierta, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y mandó parar el carro y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y manda parar el carro, ¿verdad?, en ese orden. Y descienden al agua, ¿verdad?, se meten al agua y le bautiza, y luego dice la Escritura, y subieron del agua. Es decir, el bautismo debe de ser en agua, y debe de ser mucha agua. Debe de ser sumergida la persona. Eso es lo que significa la palabra bautismo, ¿verdad? Bautismo, ¿verdad?, significa inmersión, introducción total, ¿verdad?, en este caso del cuerpo del que se va a bautizar en el agua, ¿verdad?, que esté todo sepultado, porque eso es lo que significa. Romanos capítulo 6, versículo 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados hemos sido sepultados con Él, juntamente para muerte con el bautismo? Somos sepultados en agua. Entonces, debemos de edificar, ¿verdad?, conforme a las instrucciones divinas. Pero no queda allí. Ya escuchamos el Evangelio, ya creímos, ya nos arrepentimos, ya confesamos, ya nos bautizamos. Ahora debemos de ser fieles. El apóstol Pablo les dice a los corintios, y que si permanecéis en él, sois salvos. Si no creísteis en vano en ese Evangelio que yo les prediqué, en el cual ustedes creyeron, el cual también yo recibí del Señor. Así que nosotros, dice, debemos de ser fieles. Y el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10,
¿verdad? Dice, sed fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, esto es en cuanto a las instrucciones para la salvación, para salvarnos. Pero también debemos de seguir las instrucciones de cómo adoramos. ¿Cómo adoramos? Cada primer día de la semana la iglesia se reúne, ¿verdad? Para cantar. Cantamos. No voy a mencionar muchos, mencionaré los textos, ¿verdad? Pero a lo mejor no lo leeremos, ¿verdad? ¿Cómo cantamos? Cantamos, bueno, no tenemos muy buena voz. Bueno, algunos sí pueden tener buena voz, sobre todo las damas, ¿verdad? Pero los varones tenemos la voz más áspera. Y es decir, no cantamos acompañados de instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque no lo dice la Escritura. Cantamos allí en Efesios, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y Efesios capítulo 5, versículo 19, perdón. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando, no imitando instrumentos musicales, como en algunos lugares también ya lo empiezan a hacer, ¿verdad? No, la Biblia dice, canta. No no, cantas, di las palabras que hay que cantar, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, ¿verdad? Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento, ¿verdad? Es decir, tratando de seguir la melodía que está allí descrita, ¿verdad? Colosenses capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo dice, habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Colosenses 3:16. Entonces cantamos, ¿verdad? Cantamos al Señor. Es una de las cosas con las que nosotros adoramos, ¿verdad? Oramos, llevamos nuestras oraciones de gratitud a Dios en el nombre de Jesucristo, pero oramos al Padre, ¿verdad? El Señor nos enseñó a orar. Ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y lo pedimos todo cuando terminamos la oración en el nombre de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 13. Es la última noche que está el Señor con los apóstoles, allá en Juan, lo relata Juan, y Él les dice a los apóstoles, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pero ahora lo van a pedir, y Dios se los va a conceder, ¿verdad? Todas las oraciones, ¿verdad?, que son conforme a la voluntad de Dios, nos van a ser concedidas. No los caprichos que tenemos, ¿verdad? En el libro de Santiago, en el capítulo 4, ¿verdad? Dice el hermano del Señor que se arden de envidia y no tienen porque no piden. Y cuando piden mal porque piden para satisfacer sus propios deseos. Las bendiciones materiales Dios las da a todos por igual, y probablemente a lo mejor a los malos les da más que a los buenos, ¿verdad? Pero estamos de paso en este mundo, ¿verdad? Entonces debemos de pedir las cosas espirituales para nosotros, ¿verdad? Todas las bendiciones espirituales están en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia somos nosotros, no el edificio.
Entonces nosotros oramos, ¿verdad? Oramos al Padre pidiéndole en el nombre de Jesucristo. O le damos gracias por tantas bendiciones que nos ha dado, en la vida que nos da. Por todas las cosas le damos gracias, porque todo viene de Él. Todo viene de Él. No oramos a ningún otro ser, tanto humano como espiritual. Algunos oran a los ángeles, ¿verdad? Algunos oran a los que le llaman ellos santos, ¿verdad? Algunos le oran a María, la Madre del Señor, ¿verdad? Una mujer bienaventurada, ¿verdad? Porque fue el medio que utilizó Dios para que Jesucristo viniese a este mundo, ¿verdad? Porque Jesucristo se hizo hombre, ¿verdad? Tomó la forma humana, pero fue sin pecado. Es la única diferencia. Y una gran diferencia con nosotros. Entonces, no debemos de orar a nadie, sino solamente al Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cantamos, oramos, ¿verdad? Predicamos la palabra, se habla de la palabra, como ahorita en estos momentos, ¿verdad? Y predicamos o debemos de predicar la sana doctrina, las cosas que están en la Biblia, las cosas que debemos de aprender, ¿verdad? No debemos de predicar o de hablar de cosas ajenas que tiene para la salvación, que son cosas humanas, ¿verdad? Yo creí, yo sentí, yo soñé, se me apareció, tuve mentiras. Debemos de predicar lo que dice la Escritura. Entonces, cantamos, ¿verdad? Oramos, predicamos, ¿verdad? También ofrendamos, ¿verdad? La palabra del Señor necesita ser diseminada afuera, no es solamente para nosotros, debemos de predicar allá afuera, ¿verdad? Siempre que tengamos la oportunidad, ¿verdad? Hagámoslo. Hablemos de Cristo, hablemos del Evangelio a las gentes, parientes, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Si tenemos la oportunidad y se prestan para oír, hagámoslo. Pero si es para burla, hagámoslo a un lado, no les hagamos caso. Debemos de hablar de la palabra. Entonces, el Señor decía, nos bendice en lo material y apartamos en nuestros hogares lo que vamos a traer para que la palabra se predique, ¿verdad? No a última hora, a ver cuánto me quedó. No, ya lo aparté desde mi casa, ¿verdad? Todos debemos de tener esto, ¿verdad? Y debemos de dar como nosotros nos propongamos en nuestro corazón espiritual. Voy a dar esto porque Dios me bendijo, ¿verdad? O solamente puedo dar esto, ¿verdad? No diezmos, no hay diezmos. Los diezmos fue en el Antiguo Testamento y ahora es una enseñanza que prolifera en muchos grupos religiosos y esquilman a la grey, a las gentes que tienen allí. Les exigen el diezmo. Oí de alguien, ¿verdad?, que dice, el predicador o el pastor, que le llaman ellos, ¿verdad?, me pidió pruebas de los cheques, ¿verdad?, para ver si estaba dando el diezmo. ¿Qué es eso, verdad? Da como propusiste en tu corazón. Da con deseos de que esto es lo que yo quiero dar. Y el último punto que hay de la adoración, ¿verdad?, es la mesa del Señor. La mesa del Señor o la cena del Señor, ¿verdad?, es lo más importante en la reunión de la iglesia. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos recordando la muerte de Jesucristo. Estamos recordando que cuando comemos del pan, estamos recordando que Él murió en lugar nuestro. Él
sustituyó nuestra muerte. Él murió en lugar nuestro. Eso es lo que tenemos que tener en mente, conocer, estar bien en nuestro sentir, en nuestro conocimiento, que Él murió en lugar mío, en lugar tuyo, en lugar nuestro. Y que derramó, cuando participamos de la copa que tiene jugo de la vid, recordamos la sangre que Él derramó en la cruz para pagar nuestras culpas, para redimirnos, para sacarnos. Por eso Isaías dice que Dios se satisfizo con su sacrificio, ¿verdad? 700 años antes de que Cristo viniese a este mundo. El profeta Isaías, en el capítulo 53 y versículo 11, leemos: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién es el que va a quedar satisfecho? Dios, Jehová Dios. Por eso tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Y recordamos lo que Él hizo. Pero no solamente recordamos que Él murió en lugar nuestro, sino que al mismo tiempo anunciamos que Él va a venir. Porque Él dijo, ¿verdad? Allá en Juan, hay muchas citas, ¿verdad? Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, ¿verdad? Él dice que no se angustien, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego menciona: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Una hora, 2 horas, no sé cuántos minutos más, el Señor va a ser aprendido, y va a ser juzgado, y va a ser condenado, y luego al siguiente día va a ser clavado en la cruz. Allí va a derramar su sangre, ¿verdad? Y dice Él: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza que tenemos, es la esperanza que creemos. Se le pregunta a cualquier persona: ¿quieres ir al cielo? Sí, sí quiero ir al cielo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Bueno, pues ya habrá tiempo para bautizarme, ya habrá tiempo para reunirme. No, el tiempo aceptable es hoy. Mañana no existe. Hoy es el día de salvación, ¿verdad? Entonces, debemos de, cuando participemos de la mesa del Señor, debemos de meditar en lo que estamos haciendo. Y que el Señor está en la cruz, ¿verdad? Lo podemos ver en nuestra mente, ¿verdad? En la mente de cada uno, ¿verdad? A lo mejor algo muy así oscuro, porque no alcanzamos a ver su rostro, ¿verdad? Pero a lo mejor miramos la sangre que corre por su rostro, por su cuerpo, ¿verdad? Por sus pies, sus manos, ¿verdad? Y esa sangre, ¿verdad?, es la que el Señor le presenta a Dios en el cielo, ¿verdad? Y Dios le sienta al Señor a su diestra. Y allí está Él a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y por eso anunciamos nosotros. No solamente recordamos que Cristo murió, sino que anunciamos que Cristo viene. Edificados sobre el fundamento, tengamos cuidado cómo edificamos. ¿Cómo edificamos también, por ejemplo, la iglesia acerca de su organización? Y esto lo voy a mencionar ya rápidamente por causa del tiempo, ¿verdad? Pero la iglesia, el Señor puso a unos primeramente puso a unos apóstoles, profetas, ¿verdad? Y luego los que sanan y los que hacen milagros, los que hablan en lenguas,
¿verdad? Y luego dice los que sirven, ¿verdad? Esos que sirven, ¿verdad? Son los diáconos, ¿verdad? Y luego dice los que administran, esos que administran son los oficiales de la iglesia que conocemos como ancianos, obispos o pastores, ¿verdad? Esos tres nombres, anciano, obispo o pastor, ¿verdad? Es la misma persona, es el mismo cargo, pero con diferente, como decíamos en una clase anterior, hace tiempo atrás, ¿verdad? Cuando se le dice anciano es porque aquella persona está actuando con su experiencia que le ha dado los años, ¿verdad? Anciano viene de latín senectud, ¿verdad? Senectud de los años que tienen la experiencia para mirar los problemas y poder resolverlos, poder dar una guía buena a aquella pareja que forman un matrimonio y que están teniendo problemas, o aquellos jóvenes o aquel joven que por su inexperiencia se ha puesto en una situación que está mal delante de las autoridades, a lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le faltó experiencia, pero si hubiera sido guiado por un anciano, ¿verdad? Pues no hubiera evitado esas situaciones, ¿verdad? Cuando es el obispo, ¿verdad? Es el que sobrevé, el que está vigilando, ¿verdad? A la hermandad para ver ¿por qué no vino la familia fulana, ¿verdad? ¿Por qué no vino el hermano tal, ¿verdad? Y va a visitarlo, él y otros ancianos lo visitarán, ¿verdad? Y cuando está actuando como pastor, ¿verdad? Es aquel que está alimentando espiritualmente a la grey, ¿verdad? Y miramos esos tres títulos, ¿verdad? En Hechos capítulo 20 y versículo, ¿qué será? 28, ¿verdad? Cuando Pablo manda a traer a los ancianos, dice, manda a traer a los ancianos de Éfeso, allí a Mileto, ¿verdad? Ahí dice ancianos, ¿verdad? Y luego les dice en el versículo 28, ¿verdad? En el versículo 28, ¿verdad? Les dice, mirad por vosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que, uno mismo tiene que ver por uno mismo, ¿verdad? No andar primero allá, no, primero uno. Mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ancianos obispos. Esa es la misma persona. Y luego dice, para apacentar, pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Entonces, miremos cómo estamos edificando, ¿verdad? Faltan muchas cosas más que podamos hablar de cómo ser edificados, ¿verdad? Y me escribí la lección, ¿verdad? En el boletín de hoy, a lo mejor palabras diferentes que mencioné, pero ahí está la lección. Debemos de ver cómo edificamos nuestra vida. Así que esa es la invitación. Si tú no eres miembro aún de la iglesia del Señor, te invitamos, o Dios te invita. La predicación es la invitación, pero cantamos un himno.